Hola, muy buenos días a todos. Les tengo el placer de presentarles este nuevo video para este canal informativo. ¿De qué se va a tratar este video? Bueno, veremos mucha historia acerca de nuestro tema que tiene que ver sobre el avance de la ciencia, el cual en nuestro trabajo consistirá en hacer una línea del tiempo que es de la materia de biopsicología, sobre este interesante tema que tenemos. Pero antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Samuel y yo soy el representante del grupo 7. Bueno, iniciando con el tema avances de la ciencia, sabemos que la ciencia se originó hace muchos siglos. De hecho, parece algo nuevo para nosotros. Pero la medicina lleva mucho tiempo en historia, y no es algo nuevo. Se origina desde la época del famoso personaje histórico Aristóteles. Es decir, la medicina se origina desde el siglo IV a.C., un periodo que ocurrió en la antigüedad. Así que iniciaremos desde ahí. El siglo IV a.C. Aristóteles fue uno de los filósofos más influyentes de la historia de la humanidad. Nació en la ciudad griega de Estagira. Ahí realizó las primeras observaciones de tejidos animales, aunque de manera rudimentaria. Aristóteles es conocido por ser fundador de la escuela del Liceo en Atenas, donde enseñaba a sus discípulos un enfoque sistemático y su búsqueda de un conocimiento racional. Tuvieron un gran impacto duradero en el desarrollo del pensamiento occidental. Las primeras observaciones de Aristóteles sobre los animales fueron fundamentales para el desarrollo de la biología, aunque en su época no existía aún un enfoque científico como lo tenemos hoy. Sin embargo, sus observaciones fueron muy detalladas y revolucionarias para la época. Aristóteles fue uno de los primeros en intentar clasificar a los animales según sus características. En su obra de historia de los animales, dividió a los animales en grupos como sangre roja, que son vertebrados, y sin sangre, invertebrados. Aunque su sistema no era perfecto, marcó el inicio de la clasificación zoológica. Siglo II después de Cristo, Galeno fue un médico, filósofo y escritor romano de origen griego, que se considera uno de los más grandes y destacados médicos de la antigüedad. Su impacto en la medicina fue tan profundo que sus enseñanzas dominaron el campo durante más de 1400 años, hasta bien la entrada de la Edad Moderna. Nació en Pérgamo, en lo que hoy es Turquía, y estudió medicina en diversas ciudades como Esmirna y Alejandría, dos grandes centros de conocimiento de la época. Estudió de la anatomía y fisiología. Galeno fue uno de los primeros en realizar disecciones de animales para comprender la anatomía y la fisiología del cuerpo humano, ya que en su tiempo no se permitían las disecciones humanas en muchas culturas. Estudió los órganos internos, el sistema nervioso y la circulación sanguínea, aunque algunas observaciones eran incorrectas debido a las limitaciones de la época. Por ejemplo, él pensaba que la sangre se producía en el hígado y que fluía al corazón, mientras que la circulación sanguínea era en realidad más compleja. Año 1543. Andrea Vesalius fue un médico y anatomista flamenco, considerado uno de los más grandes pioneros de la anatomía moderna. Nació en Bruselas y pasó gran parte donde estudió y enseñó en universidades de renombre como Padua. Vesalius revolucionó el campo de la anatomía. El libro más famoso de Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, publicado en 1543, es una obra monumental que cambió como el estudio de la anatomía para siempre. El título completo en latín significa sobre la estructura del cuerpo humano. 1590-1600. Janssen y Jansseis, padre e hijo, se les atribuye la invención del microscopio compuesto. El perfeccionamiento de esta organización permitiría observar más tarde a las células. Año 1610. Galileo Galilei se centró en el estudio de la cutícula como el exoesqueleto o la capa exterior que cubre el cuerpo de muchos invertebrados, como los insectos. Aunque Galileo no fue específicamente el primero en estudiar la cutícula de los insectos, sus observaciones sobre la anatomía de pequeños animales e insectos fueron de gran importancia en la ciencia de la época. Año 1644. Odiernea fue un astrónomo, naturalista y filósofo italiano, que también realizó contribuciones al estudio de los insectos y otros organismos. Odierna es más conocido por su trabajo en microscopía y en observación de la naturaleza. Sobre las disecciones, Odiernea realizó importantes estudios sobre los insectos y fue uno de los primeros en utilizar el microscopio para observar con detalle su anatomía. Su obra, El Insecto, publicada en 1644, contiene observaciones sobre diversos insectos y otros pequeños organismos como los paramecios. Año 1796. El médico inglés Edward Jenner descubre la inmunización de la viruela a través de la inoculación. ¿En qué consiste? Introducción en el organismo por medios artificiales de virus de la viruela en la vacuna. Año 1838-1839. Matthias Schleiden y Theodor Schwann formulan la teoría celular estableciendo que todos los organismos están compuestos por células. Año 1873.
Camillo Golgi desarrolla la tinción con cromato de plata, permitiendo observar neuronas y descubrir el aparato de Golgi. Golgi utilizó una técnica de tinción que permitió visualizar la estructura del orgánulo, que inicialmente pensó que podría estar involucrado en la digestión celular, pero con el tiempo se identificó su rol en el procesamiento y transporte de las moléculas. Año 1885, la vacuna de la antirrabia. Louis Pasteur prueba la vacuna antirrábica en un niño que había sido mordido por un perro contagiado. Lo hizo a través de la inyección de varias dosis del virus atenuado. El niño, llamado Joseph Mestier, se salvó. Año 1940. Médicos estadounidenses desarrollan la vacuna contra la tos ferina, infección respiratoria que afecta principalmente niños y presenta alrededor de 200.000 casos al año. Desde entonces hasta el 2012 se redujeron los casos en un 80%. Año 1944. Oswald Avery, Colin McLeod y Maclean McCarthy demuestran que el ADN, el material, es genético. Año 1953. Primera vacuna contra la poliomielitis, una enfermedad que ataca al sistema nervioso causando parálisis, más que todo afectando en el sistema nervioso que vendría siendo en el cerebro. Año 1972. Paul Bert crea el primer ADN recombinante, marcando el inicio de una ingeniería genética. Año 2012. Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier desarrollan la técnica de edición genética CRISPR-Cas9. Son dos científicas que revolucionaron la biología molecular con el desarrollo de la tecnología de edición genética CRISPR-Cas9, que ha transformado la investigación en genética y biotecnología. CRISPR-Cas9 es una técnica de edición genética que permite a los científicos modificar el ADN de manera precisa, eficiente y específica. La tecnología se basa en un sistema natural de defensa que se encuentra en bacterias, utilizando para protegerse contra los virus. CRISPR, que significa en inglés Cluster Regularly Interface Short Palindromic Repeats. Bueno, después de hablar mucho sobre el avance de la medicina, podemos concluir en una sola cosa, y es que la medicina no es algo nuevo y tiene mucha historia para nosotros. Espero que les haya gustado mi video y muchas gracias por escucharlo.